¿Recuerdas cómo era la Ciudad de México en los años 70? Una época llena de colores vibrantes, costumbres únicas y momentos que parecían cotidianos, pero que hoy evocamos con profunda nostalgia. Desde los paseos tranquilos por el Paseo de la Reforma hasta aquellos días intercambiando los banderines del Mundial del 70, esa década nos regaló recuerdos que marcaron a toda una generación. En este vídeo, vamos a desempolvar 15 costumbres y lugares que formaron parte de la vida diaria en los años 70, pero que hoy, o ya no existen, o han cambiado tanto que parecen parte de un sueño lejano. Desde los boletos ilustrados del trolebús, hasta los juegos en el parque y los cines donde se proyectaban películas del santo, prepárate para un viaje cargado de nostalgia que, sin duda, te va a sacar una sonrisa. Así que si tú viviste aquellos años, o simplemente quieres conocer cómo era la vida en una Ciudad de México muy distinta a la actual, quédate con nosotros. Comencemos este viaje al pasado y dejemos que los recuerdos hablen por sí solos. En los años 70, usar el transporte público en la Ciudad de México era una experiencia muy distinta a la de hoy. Los trolebuses, con su color rojo o crema, recorrían las avenidas conectados a cables eléctricos, y cada viaje venía con su propio recuerdo: los boletos ilustrados. Aquellos boletitos de papel, sencillos pero encantadores, a veces traían diseños especiales: un delfín, una ballena, paisajes que parecían salidos de un cuento. Cada boleto tenía su número foliado, y corría un rumor curioso: si juntabas boletos con una secuencia específica de números, podías canjearlos por premios, desde un monedero hasta una silla de ruedas. Nunca se supo con certeza si era verdad, pero muchos lo intentaban, y eso le ponía un toque de emoción a cada trayecto. El sonido del trolebús deslizándose, el vaivén de los cables, el timbre metálico, todo formaba parte de esa rutina urbana que hoy evocamos con cariño. No había tarjetas electrónicas ni apps. Solo el acto sencillo de pagar con monedas y recibir tu boleto, que más que un pase, era un pequeño tesoro cotidiano. Hoy, esos boletos de papel han desaparecido, sustituidos por tecnología moderna. Pero para quienes los usaron, siguen vivos en la memoria. Porque aquellos trozos de papel no eran simples comprobantes, eran símbolos de una Ciudad de México más tranquila, más cercana, donde incluso los detalles más pequeños tenían su propia magia. En esos mismos años, uno de los lugares más emblemáticos y fascinantes de la ciudad era el Museo Nacional de Antropología. Aunque fue inaugurado en 1964, durante los años 70 todavía conservaba ese aire de novedad que maravillaba a familias completas, a estudiantes curiosos y a turistas de todas partes. Caminar por sus salas era como viajar al pasado, explorando las raíces prehispánicas de México con una riqueza cultural que muy pocos lugares podían ofrecer. Uno de los momentos más esperados para todo visitante era sin duda atravesar la explanada central y pararse bajo el majestuoso paraguas de concreto, ese enorme pilar que sostenía una cascada artificial. Ver el agua caer desde lo alto, como si viniera directo del cielo, era una experiencia que fascinaba tanto a los niños como a los adultos. Las salas dedicadas a culturas como la maya, la mexica o la olmeca estaban repletas de tesoros arqueológicos. Piezas icónicas como la Piedra del Sol o la cabeza colosal olmeca capturaban la mirada de todos y despertaban una mezcla de asombro y orgullo. Para los niños, visitar el museo era toda una aventura. Historias de guerreros, dioses y civilizaciones parecían cobrar vida dentro de aquellas vitrinas. Cada sala despertaba la imaginación y el asombro, y para muchos fue ahí donde nació ese primer orgullo por nuestras raíces. Hoy, el Museo Nacional de Antropología sigue siendo un referente cultural, sí, pero en los años 70 tenía un aire distinto. Un encanto especial. Era un lugar donde lo antiguo y lo moderno se encontraban, y donde muchas generaciones comenzaron a valorar su historia de una forma única. Si tú fuiste uno de esos visitantes, seguramente aún recuerdas esa mezcla de emoción y orgullo que sentías al caminar por sus pasillos. En los años 70, el Paseo de la Reforma era mucho más que una avenida. Era el reflejo de una Ciudad de México que se transformaba sin dejar de lado su elegancia. Aunque ya era una de las principales vías de la capital, aún conservaba una calma especial, una belleza que hacía de cada paseo algo digno de recordarse. Los fines de semana, familias enteras salían a caminar por sus amplias banquetas, disfrutando del paisaje y del aire fresco que ofrecían los árboles perfectamente alineados. Los autos, con colores vivos, rojos, amarillos, azules, decoraban las calles como si fueran parte de una película. Los edificios emblemáticos, como el de Recursos Hidráulicos y la entonces recién inaugurada Torre Latinoamericana, dominaban el horizonte y daban esa sensación de modernidad que empezaba a marcar a la ciudad. Y por supuesto,
Ahí seguía firme el Ángel de la Independencia, ese punto de encuentro donde muchos se daban cita para sentir que estaban justo en el corazón de México. Reforma también era un escaparate de estilo. Podías ver a los jóvenes luciendo pantalones acampanados, a las mujeres con vestidos de estampado colorido y peinados altos, y a los señores con sus lentes oscuros y camisas bien planchadas. La moda, el ritmo, la energía, todo se respiraba en esa avenida. ¿Lo recuerdas? Si tú viviste esa época, déjanos un comentario. Queremos leerte, queremos seguir recordando contigo. Y si había algo que emocionaba a los niños en los años 70, eran las excursiones escolares a las fábricas. Eran días especiales, donde la rutina se rompía y los maestros guiaban a sus alumnos por pasillos llenos de máquinas, aromas y descubrimientos. Uno de los destinos más populares era la fábrica de gelatinas Azar, un lugar que mezclaba educación con diversión como pocos. Para los niños, entrar a una fábrica era como abrir la puerta a un mundo mágico. Ver las máquinas trabajando, las bandas transportando productos, los moldes llenándose de colores vibrantes, todo eso era fascinante. Y ni hablar del olor dulce que invadía el lugar y que se quedaba impregnado en la ropa como recuerdo del día. Las grandes ollas de gelatina, los envases apilados, el movimiento constante de trabajadores, todo les enseñaba que detrás de cada producto había esfuerzo, coordinación y mucho trabajo. Y si había suerte, al final del recorrido venía la mejor parte, la muestra gratuita. Una gelatina fresquecita, un dulce recién hecho, algo tan sencillo, pero que se sentía como el trofeo del día. Después, lo enseñaban con orgullo en casa, como diciendo, esto lo traje directo de la fábrica. Estas excursiones no solo enseñaban cómo se hacían las cosas, también conectaban a los niños con el valor de lo hecho en México, con la importancia del trabajo en equipo y con la magia de ver cómo algo cotidiano tomaba forma frente a sus ojos. Hoy, estas visitas escolares prácticamente han desaparecido, pero para quienes las vivieron, quedaron como un recuerdo imborrable de un tiempo más simple, donde aprender era tan emocionante como comerse una gelatina al final del recorrido. El Mundial de 1970 fue un evento histórico que transformó a México en el centro del fútbol mundial. Fue el primer torneo transmitido a color, y el ambiente en la Ciudad de México era de auténtica fiesta, con calles decoradas y niños emocionados coleccionando los famosos banderines de los tronadores Bali. El Estadio Azteca fue testigo de partidos inolvidables, como la final entre Brasil e Italia, donde Pelé se consagró como leyenda con un contundente 4-1. Para muchas familias, ver esos partidos, ya fueran televisores en blanco y negro compartiendo una pantalla a color, fue una experiencia que unió a comunidades enteras y dejó recuerdos imborrables. Más que fútbol, fue un momento de orgullo, modernidad y unión para todo el país. Ese torneo no solo dejó goles inolvidables, también nos dejó una imagen de modernidad. México demostró que podía organizar un evento mundial, y lo hizo con orgullo. Por eso, quienes vivieron esa época todavía guardan un boleto, un banderín o una fotografía del Mundial del 70 como si fuera un pedacito de historia. Y seguimos con otro clásico entrañable de aquellos años, la Plaza de las Tres Culturas. Un lugar que, en los años 70, era destino obligado tanto para familias como para excursiones escolares. Y es que en ningún otro rincón de la ciudad se podía sentir tan claramente la historia de México reunida en un solo espacio. Ahí convivían tres épocas fundamentales: el pasado prehispánico, representado por las ruinas de los antiguos mexicas, el periodo colonial, con la iglesia de Santiago Tlatelolco, y el México moderno, con sus edificios residenciales que rodeaban toda la plaza. Caminar por ahí era como recorrer un libro de historia, pero en tiempo real. Las familias paseaban entre las piedras antiguas mientras los niños escuchaban relatos sobre los mercados de Tlatelolco, sobre la vida cotidiana antes y después de la conquista. Al fondo, los edificios modernos hablaban de un país que seguía avanzando, tratando de abrazar su pasado mientras construía su futuro. Este lugar, más allá de su valor arquitectónico, tenía un simbolismo profundo. Era un espacio de reflexión, de contraste, de identidad. La mezcla de culturas no solo se veía, se sentía. Y por eso, muchos solían sentarse un rato ahí, a mirar, a pensar, a conectar con la historia viva de la ciudad. Aunque la Plaza de las Tres Culturas sigue en pie, hoy el ritmo acelerado de la Ciudad de México ha cambiado mucho su atmósfera. En los años 70, tenía un aire distinto, una calma especial, un equilibrio perfecto entre memoria y presente, entre silencio y significado. En los años 70, las torres de satélite ya se habían convertido en un ícono arquitectónico que marcaba la entrada al norte de la Ciudad de México.
diseñadas por el gran Luis Barragán. Estas monumentales estructuras de colores intensos simbolizaban modernidad, vanguardia y el inicio de una nueva etapa para la ciudad. A su alrededor comenzaban a surgir zonas residenciales y comerciales que darían forma a lo que hoy conocemos como Naucalpan. Entre ellas destacaba Plaza Satélite, que poco a poco se volvió un punto de encuentro obligado para las familias del rumbo. Pasear cerca de las torres, o simplemente verlas desde el coche, era casi un ritual. Un recordatorio silencioso de que México estaba avanzando, que el futuro ya había comenzado. En los años 70, las torres de satélite no solo eran una obra arquitectónica reconocible, sino un símbolo de esperanza y progreso en una década llena de cambios. Aunque hoy siguen en pie, quizá han perdido parte de aquel encanto visual tan especial. El Palacio de los Deportes, inaugurado en 1968, se consolidó durante los 70 como un centro clave para eventos y ferias. La más recordada, la Feria del Hogar, donde se combinaban compras, convivencia y descubrimiento. Mientras los adultos admiraban productos innovadores, los niños disfrutaban de juegos mecánicos. La emblemática cúpula de cobre convertía al recinto en un símbolo de modernidad para la ciudad. Los tianguis y mercados también eran parte vital de la vida en comunidad. Más que centros de compras, eran espacios de encuentro donde los aromas, los colores y el bullicio formaban parte de la rutina. Las bolsas de papel marrón de tiendas como Comercial Mexicana o Gigante eran parte del día a día, y hoy evocan una época más sencilla y cercana, donde hasta lo cotidiano tenía un encanto muy especial. Y si de lugares de convivencia hablamos, no podemos olvidar los parques de la Ciudad de México. En los años 70, eran el centro de la diversión infantil. Ahí no hacía falta mucho para ser feliz. Las burbujas de jabón eran uno de los entretenimientos favoritos. Bastaba un poco de agua con jabón, un aro de plástico y mucho aire para que los niños compitieran por hacerla más grande, o por reventarlas antes de que tocaran el suelo. Había algo casi mágico en verlas flotar, redondas, frágiles, brillando bajo el sol. Los juegos mecánicos eran otro atractivo irresistible. Carritos de colores, pequeñas naves giratorias, trenecitos que avanzaban lentamente entre risas y emoción. En algunos parques incluso había zonas educativas donde los niños jugaban a ser peatones o conductores, aprendiendo las reglas de tránsito mientras se divertían. Las risas, los gritos de otra vuelta, el sonido de la música de fondo, todo creaba una atmósfera especial. Mientras tanto, los padres observaban desde las bancas, disfrutando una tarde tranquila, con la certeza de que la felicidad cabía en cosas muy simples. Los parques no eran solo espacios verdes, eran escenarios de convivencia, de unión, de recuerdos compartidos. Y aunque muchos han cambiado, o incluso desaparecido, recordar esos días es volver a una época donde lo sencillo bastaba para sonreír. Y es que en los años 70, la televisión era el corazón de los hogares mexicanos. Aunque muchas familias todavía tenían aparatos en blanco y negro, para quienes lograban comprarse una televisión a color, aquello era como cumplir un sueño. Los programas empezaban a aprovechar esta nueva tecnología, y las pantallas se llenaban de colores intensos que deslumbraban a chicos y grandes. Las tardes y las noches giraban alrededor de la programación. El Chavo del Ocho, Heidi, Popeye, todos se convirtieron en clásicos que reunían a la familia frente al televisor. Los lunes por la noche eran sagrados, las travesuras del Chavo, las locuras del Chapulín Colorado, episodios que al día siguiente eran tema obligado en la escuela, entre risas y recreos. Y quienes ya tenían una televisión a color, solían compartirla con vecinos o familiares. Sobre todo en momentos importantes, como el Mundial de 1970, el primero en transmitirse a todo el mundo a color. Era una forma completamente nueva de ver la televisión. Todo se sentía más real, más vivo, más emocionante. Hoy, con las pantallas planas y el streaming, cuesta imaginar ese instante de transición, cuando el blanco y negro comenzaba a cederle el paso a un mundo lleno de color. Pero quienes lo vivieron, aún recuerdan esa emoción al encender el aparato y ver aparecer esos tonos brillantes en la pantalla. Una maravilla cotidiana, pequeña, pero inolvidable. Y en esa misma época, otra tradición que marcó a generaciones era ir al cine a ver una película del Santo, El Enmascarado de Plata. Porque el Santo no era solo un ídolo del ring, también era un héroe de la pantalla grande. Luchaba contra momias, vampiros, hombres lobo, científicos locos, y siempre salía victorioso, con su capa plateada ondeando al viento. Cines como el Mariscala o el Regis se llenaban de familias enteras que hacían fila para entrar.
Las carteleras se adornaban con títulos como El Santo contra las momias de Guanajuato o El Santo y Blue Demon en la Atlántida. Los niños, con los ojos brillando de emoción, esperaban con ansias ese momento de entrar a la sala, sentarse y ver cómo su héroe se enfrentaba al mal con fuerza y valentía. Estas películas no solo eran entretenidas, tenían un valor especial. Mostraban a un mexicano defendiendo la justicia, recorriendo escenarios familiares, usando su inteligencia y su fuerza para hacer el bien. Y eso nos hacía sentir representados. Nos hacía sentir orgullosos. Era nuestro superhéroe, nuestro símbolo, nuestro santo. ¿Tú llegaste a ver alguna de esas películas en el cine? ¿O las conociste después, en la televisión? Y para cerrar, hablemos de una tradición infantil que con los años ha ido desapareciendo, pero que en los años 70 tenía una magia única. Las fiestas infantiles. No podían faltar las piñatas de 7 picos, ni aquellas con forma de payasos, burros o animalitos, hechas con cartón, engrudo y papel crepé de colores brillantes. Los niños se formaban emocionados, palo en mano, esperando su turno mientras el resto coreaba con entusiasmo el clásico. Dale, 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 no pierdas el tino. Y cuando la piñata por fin cedía y se rompía, comenzaba el caos alegre. Una lluvia de dulces, cacahuates, colaciones y carcajadas llenaba el patio, mientras decenas de manitas se lanzaban al suelo con emoción. En la mesa, el chocolate caliente no podía faltar, servido en tazas de plástico o de cerámica, acompañado de pan dulce, galletas de animalitos o polvorones. Los niños lucían antifaces de sus personajes favoritos o sombreritos de papel de colores, que los hacían sentirse parte de algo grande, algo especial. Y por supuesto, estaban los juguetes que definieron una época. El juego de gran fiesta de mi muñeca, con sus mini platitos y tazas, hacía volar la imaginación de las niñas. Los yoyos y trompos provocaban duelos amistosos entre los niños, girando en el suelo como si la tarde no tuviera fin. Pero las fiestas no eran solo para los pequeños. También eran un momento de convivencia para los adultos. Los padres platicaban entre ellos, sentados en el jardín o junto a las mesas, mientras los niños corrían y reían por todo el lugar. No había pantallas, ni tablets, ni videojuegos, solo imaginación, alegría y ganas de compartir. Hoy, estas fiestas han cambiado, pero para quienes las vivieron, ese sonido de la piñata rompiéndose, esos globos colgando del tendedero, ese pan con chocolate compartido, son recuerdos que no tienen precio. Momentos sencillos, sí, pero llenos de magia. Seguro tú también tienes un recuerdo así. Hemos recorrido juntos 13 momentos inolvidables de la Ciudad de México en los años 70. Una década que marcó generaciones con su sencillez, sus colores vibrantes y sus costumbres tan propias. Desde los paseos por Reforma y las excursiones escolares, hasta las tardes viendo películas del santo o las risas flotando con burbujas de jabón. Cada escena nos lleva de regreso a una época en la que lo cotidiano tenía un encanto único. Y ahora queremos saber, ¿tú viviste alguna de estas experiencias? ¿Te tocó romper una piñata en una fiesta infantil o coleccionar boletos ilustrados del trolebús? Si tienes alguna anécdota, alguna imagen grabada en la memoria, compártela con nosotros en los comentarios. Nos encantará leerte y seguir recordando juntos. Aunque muchas de estas cosas ya no existan, su recuerdo sigue vivo en quienes las atesoran. Nos enseñan a valorar lo simple, a conectarnos con nuestra historia y a comprender cómo hemos ido cambiando con el paso del tiempo. Si este viaje al pasado te sacó una sonrisa o despertó algún recuerdo especial, no olvides dejar tu like, compartir este vídeo con tus amigos y suscribirte al canal para seguir reviviendo más momentos llenos de nostalgia. Nos vemos en el próximo viaje al pasado. Esto fue el Archivo de México.